Quizás, este vídeo sea el proyecto más ambicioso que haya subido hasta ahora, tanto por las horas de lectura e investigación que hay invertidas en este proyecto, un resumen de 2 años de trabajo, como por la temática, la ciencia del control social o ingeniería social. Tema candente estos días entre la ciudadanía inglesa. Tras la publicación de los mensajes de WhatsApp del responsable sanitario inglés durante los años COVID. Los mensajes publicados son una prueba incontestable del uso deliberado del terror y de la culpa por el gobierno inglés, con el único objetivo de lograr la obediencia ciega de los ciudadanos ingleses. A partir de aquí, hay que tener en la cabeza 2 siglas, por su papel protagonistas en la ingeniería social. SPIV, Grupo Científico sobre Comportamientos ante una gripe pandémica. El SPIV es un subcomité del Grupo de Asesoramiento Científico para Emergencias, SAGE, del gobierno británico durante la era COVID. El grupo está formado por expertos en psicología, ciencias del comportamiento y comunicación. Y el BIP, Behavioral Insights Team, del que hay pruebas de su participación en la manipulación de mentes por gobiernos de todo el mundo. Las herramientas usadas por la ingeniería social no han sido, son, muy sofisticadas, la manipulación de las emociones, miedo y culpa. Buscar y repetir y repetir y repetir determinados mensajes, la censura y la creación un chivo expiatorio. El estado actual de la ingeniería social. La OCDE publicaba en 2017 un informe del estado de la ciencia del control social en el mundo, titulado Behavioral Insights and Public Policy Lessons from Around the World, en el que se exponía lo siguiente. Los gobiernos están aplicando los conocimientos sobre el comportamiento, es decir, las enseñanzas derivadas de las ciencias sociales y del comportamiento, como la toma de decisiones, la psicología, la ciencia cognitiva, la neurociencia y el comportamiento organizativo y de grupo, con el fin de que las políticas públicas funcionen, en teoría mejor. La demanda de intervenciones gubernamentales más eficaces y eficientes ha dado lugar a la importancia de aplicar los conocimientos sobre el comportamiento en las políticas públicas. En particular, los gobiernos buscan soluciones normativas sencillas y eficaces para promover resultados eficientes sin recurrir a normas o sanciones adicionales. Se trata de buscar la obediencia, creando la ficción de que las cosas se hacen por voluntad propia. En 2015 el Banco Mundial publicaba su informe sobre el desarrollo mundial, en el cual se ponía el interés en la aplicación de la ingeniería social en las políticas de desarrollo. El informe recoge los conocimientos actualizados sobre el control de la conducta con el fin de aplicarlos en sus proyectos de forma científica y sistemática. El Banco Mundial resalta 3 puntos, o conocimientos, en los que apoyar cualquier programa de manipulación de decisiones individuales a gran escala. Pensamiento automático. Las personas hacen la mayoría de los juicios y elecciones de forma automática, no pensada. Por ello, pequeños cambios en la arquitectura de la elección, es decir, el marco y las opciones por defecto, en la que se toman las decisiones pueden tener fuertes efectos en el comportamiento. Pensar socialmente. La forma de actuar y pensar de las personas depende a menudo de lo que hacen y piensan los demás. Comprender cómo los significados, las normas y las redes sociales afectan a los individuos puede ayudar a los responsables políticos a entender cómo estas construcciones sociales pueden empujar a las personas hacia determinados marcos y patrones de comportamiento colectivo, así como ayudar a idear intervenciones más innovadoras y eficaces. Pensar con modelos mentales. Los individuos de una determinada sociedad comparten una perspectiva común para dar sentido al mundo que les rodea y entenderse a sí mismos. Los modelos mentales suelen proceder del lado cognitivo de las interacciones sociales, al que la gente suele referirse como cultura. Un ejemplo establecido de modelo mental es el estereotipo, por ejemplo, el uso de la palabra negacionista durante la era COVID, que afecta a los procesos de inclusión y exclusión. Los modelos mentales son maleables y las intervenciones de conocimiento del comportamiento pueden dirigirse a promover el cambio colectivo de conductas en la sociedad. Es cierto, como recoge el Banco Mundial, que gran parte de nuestro pensamiento, por inercia o por comodidad, puede funcionar con múltiples automatismos. Pero aquí hay que añadir otro factor estudiado por la economía conductual: en situaciones de emergencia el pensamiento dominante es el automático. Kahneman y Tversky,
1979, identifican dos vías de razonamiento. Una ruta central, que se activa cuando las personas tienen la capacidad y la motivación para reflexionar sobre el mensaje y su tema, llegando así a decisiones fundamentadas y racionales. Una vía periférica, que se pone en acción cuando no se tiene tiempo para procesar la información a fondo. Desde hace años los estados, da lo mismo quien gobierne y el tipo de régimen, han optado por la aplicación sistemática de los conocimientos de la ingeniería social para aplicarlos sobre sus poblaciones. El Comité de Competencia de la Dirección de Asuntos Financieros y Empresariales, DAF, 2012, ofreció dos razones por las que los consumidores necesitamos protección. Los consumidores no están perfectamente informados, por lo que necesitan que se divulgue la información, y, en segundo lugar, los consumidores no son perfectamente racionales y tienen una fuerza de voluntad imperfecta. Por tanto, la premisa es que la gente es imbécil, voluble e incapaz de decidir de forma racional, de tal modo que la ingeniería social debe ayudar a la gente a tomar las decisiones correctas por el bien de la propia gente. Un medio poderoso para este fin es la activación de la vía periférica de la que hablan Kahneman y Tversky, 1979, por ejemplo, empleando el miedo. Debería ser evidente que durante los años COVID hemos sido tratados por los ingenieros sociales como imbéciles y volubles.